Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y la estén pasando de maravilla. Yo soy la Pulguita Pérez, esto es un nuevo video. Bueno gente, el día de hoy estamos en un video diferente a los que hago habitualmente, ya que hoy no es un videojuego lo que les voy a traer, sino un recorrido principalmente por el departamento en donde se encuentra la ciudad donde yo nací, pero también conozcamos un poco de la historia que tiene este hermoso país y también la historia que abarca cada municipio del departamento de Norte de Santander, el cual vamos a ver o a conocer el día de hoy. Así que gente, bienvenidos a Colombia. Bueno gente, Colombia, o oficialmente conocido como la República de Colombia, es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. Está constituido por 32 departamentos y pues su capital, como muchos deben saber, es Bogotá, la cual se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Colombia limita con los países de Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Y aparte tiene la fortuna de tener costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Colombia obtiene su nombre en honor al explorador genovés Cristóbal Colón. Y bueno, respecto a su clima, Colombia posee una gran variabilidad, se podría decir, de climas, ya que posee zonas donde el clima es frío y otros donde el clima es caliente. El más claro ejemplo que puedo dar es que Bogotá es una ciudad pues bastante fría, la verdad, y Cúcuta tiene un clima bastante caliente. Entonces, por eso es que Colombia posee una gran variabilidad de climas en su territorio. Y bueno gente, aunque sé que puedo decir mil cosas sobre Colombia, no quiero extenderme mucho porque sé que el video va a ser bastante largo debido a todo lo que vamos a ver en este video. Así que vamos para allá. Bienvenidos a Norte de Santander. Bueno, como ya les había dicho, Norte de Santander es uno de los 32 departamentos del país de Colombia, que a su vez posee 40 municipios y su capital es Cúcuta, la ciudad donde yo nací. Internacionalmente limita con el país de Venezuela. Esta es una de las 4 fronteras que creo que tiene Colombia con Venezuela, o sea, legales, en la cual podemos pasar del departamento de Norte de Santander al estado Táchira en Venezuela. Y nacionalmente limita con los departamentos de Boyacá, de Santander y de Cesar. Este departamento fue creado, por decir así, por la ley 25 del 14 de julio de 1910, la cual tomó las provincias de Cúcuta, Ocaña y Pamplona cuando gobernaba el general Ramón González Valencia. Y pues para de pronto los que sepan y pues los que no sepan, en Colombia hay un departamento que se llama Santander, que pues es uno de los límites, ¿sí?, de Norte de Santander, y está este, que es el norte, pues valga la redundancia, de Santander, ya que antes eran uno solo. Y pues por eso ambos se podría decir que tienen el mismo nombre, ¿sí? Ya fue en honor a Francisco de Paula Santander,
uno de los héroes de la independencia. Pero pues después se dividieron y fue cuando apareció el departamento de Santander y el departamento de Norte de Santander por aparte. Sin embargo, ambos conforman la región de los Santanderes o el Gran Santander. Su gentilicio es norte santanderiano o norte santanderiana. Y bueno, para pasar a nombrar cada municipio de este departamento, podría decir que Norte Santander pues era habitado por varios grupos indígenas, ¿sí? Realmente no conozco todos, conozco algunos, entre los cuales puedo destacar a los chitarreros, los cuales pues actualmente ya no existen, ¿sí? Debido a la conquista. Otro que son los Uwa, no conozco mucho su historia la verdad. Y los motilones, pues ellos son los mismos indígenas Barí, ¿sí? Ellos son el pueblo o la tribu Barí, que pues su nombre de motilón se debe a que cuando fue la conquista ellos pues los usaron como esclavos, ¿sí? Y pues a ellos les hacían un tipo de corte que era que agarraban una totuma. Para los que no sepan qué es una totuma, les estaré poniendo una foto porque no sé cómo explicarlo. Se los ponían en la cabeza y pues el pelo que les sobraba, así por decir así, se lo cortaban, y pues eso le daba una especie de como un tipo, sí, de que parecían motilados. Entonces por eso les llamaban motilones, pero pues el nombre original de su tribu es los Barí, y pues algunos lo llaman los motilones Barí. Y por último, pero no menos importante, el porqué de la bandera es roja y negra y tiene 4 estrellas. Bueno, el color rojo pues representa las batallas de la independencia y la sangre derramada por los patriotas héroes que lograron eso, ¿sí? O sea, los héroes del departamento, por decir así, entre ellos Francisco de Paula Santander. Y la franja negra representa la minería que se da en este departamento, que principalmente es carbón y petróleo. Y las 4 estrellas representan las 4 provincias que conformaban a Norte de Santander cuando se creó en su época, las cuales son Cúcuta como ciudad principal, Pamplona, Ocaña y Chinacota, que actualmente son consideradas ciudades. Otra cosa que a mí me da risa es que dicen que los santanderianos y los norte santanderianos peleamos mucho. ¿Será verdad? ¿Qué dicen ustedes? Juzguen ustedes. Bienvenidos a Cúcuta. Bueno, gente, Cúcuta o San José de Cúcuta, como ya les dije, es un municipio capital del departamento de Norte de Santander, y también es el núcleo del área metropolitana, en la cual también está conformada o entran los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Cúcuta fue fundada principalmente como parroquia el 17 de junio de 1733 por Juana Rangel de Cuéllar, bajo el nombre de San José de Guasimales, y posteriormente cambiaría unos años después al nombre que se conoce como hoy, que es San José de Cúcuta. Su nombre hace referencia al cacique que vivía principalmente en estas épocas aquí, o sea, el cacique Cúcuta, y además Cúcuta en el lenguaje de los aborígenes, ¿sí?, de ellos, significa la casa del duende. ¿Por qué? No sé, pero bueno. También ha sido nombrada de muchas formas, ¿sí? Entre los que se puede destacar como la Perla del Norte, el Portón de la Frontera, ya que pues dicen que Cúcuta es una de las fronteras más importantes que hay con Venezuela, debido pues a su comercio, sí, a tantos años que hubieron entre que venezolanos venían a Colombia y colombianos iban a Venezuela, y así pues pasaban por estas fronteras y demás. También es conocida como la cuna de la República, debido a que pues aquí se firmó la Constitución de Cúcuta, pues oficialmente la Constitución de la República de Colombia, ¿sí?, la cual pues fue firmada o se desarrolló, mejor dicho, por medio del Congreso de Cúcuta, que si bien este no se firmó, sí, o no se concretó como tal en Cúcuta, sino fue en Villa del Rosario, pues recibió el nombre ya que en esa época Villa del Rosario no era considerado aún un municipio de este departamento. Más adelante les contaré más sobre eso. También es conocida como la ciudad arborizada, o la ciudad de los árboles, mejor dicho, ya que pues prácticamente casi en cada cuadra, por decir así, sí, o en cada calle hay por lo menos un árbol.
¿sí? Creo que es algo bonito que tiene Cúcuta. Y creo que eso también ayuda porque pues ya les había dicho, ¿no? Cúcuta es una ciudad que es bastante caliente, tiene un promedio de temperatura de 33 grados más o menos. Aunque en internet dice que es de 22, pero eso es mentira. Aquí hace bastante calor. Y pues hay días que hace más, hay días que hace menos. O sea, no digo que no baje a 22, sí hay veces baja, pero no es una temperatura promedio, una temperatura en la cual esté siempre. Y bueno, en el escudo, si ustedes lo miran pueden ver que dice muy noble, valerosa y leal Villa de San José de Cúcuta. Este fue un título que se le concedió mediante una cédula real por el rey Carlos IV de España. Eso es otra historia que creo que les contaré después. Y bueno, su bandera pues está compuesta por dos franjas, una negra arriba y una roja abajo. Franja negra representa la riqueza del suelo, por decir así, sí. Y también la riqueza latente del pueblo cucuteño, o eso dicen. Y el color rojo pues representa la sangre de los mártires de la independencia, el sacrificio y la tenacidad de los reconstructores de la ciudad, ya que pues en Cúcuta ocurrió un hecho devastador, se podría decir, que fue que hubo un terremoto, la cual prácticamente destruyó toda la ciudad. Solo quedaron algunas casas en pie y demás, pero con esfuerzo se pudo volver a sacar adelante la ciudad. Y actualmente somos orgullosos, y yo estoy orgulloso de ser cucuteño y de haber nacido en una tierra tan bonita como esta. Pues para complementarlo, el terremoto, sí, fue conocido como el terremoto de los Andes, que ocurrió el 18 de mayo de 1875 a las 11:15 de la mañana, que como ya les dije destruyó por completo no solo a Cúcuta, sino también a Villa del Rosario y a algunos municipios de Venezuela. Y bueno, aunque no recuerdo muy bien cuánto fue la magnitud, dice en internet dice que fue sentido en Bogotá y en Caracas. O sea, se podrán imaginar la magnitud de lo que ocurrió. También teníamos un ferrocarril que actualmente ya no funciona. Ahorita solamente queda un monumento a él que queda en el terminal, o sea, frente al terminal, mejor dicho, queda el monumento al ferrocarril de Cúcuta. Y también otra cosa es que junto al monumento del ferrocarril, o sea, al lado enfrente del terminal, hay un monumento a los indígenas Barí, que es un indígena con su arco y flecha, y o sea, las está apuntando, y el lugar hacia donde él apunta es hacia donde actualmente viven las familias de este grupo, de los indígenas Barí, la cual se encuentran principalmente en la zona del Catatumbo, una zona pues bastante conocida, tristemente por cosas malas, pero créanme que es un lugar muy bonito también, que más adelante se los mostraré. Y bueno, algunos hechos históricos que se pueden mencionar fue la batalla de Cúcuta, la cual ocurrió el 28 de febrero de 1813 y fue una batalla entre las tropas de Simón Bolívar y las tropas españolas, dando como resultado la victoria pues de las tropas de Simón Bolívar, logrando así también la independencia de la ciudad de Cúcuta. Otro hecho histórico fue el Congreso de Cúcuta, ¿sí? Del 1821, que pues ya les dije, que ocurrió principalmente en Villa del Rosario. Después les contaré más sobre ello. Entre otros, que por ejemplo como el más reciente, ¿sí? Pues bueno, digo reciente porque o sea, fue algo conocido mundialmente, que fue la migración venezolana. Cúcuta fue uno de los principales ciudades en las que los venezolanos llegaron buscando ayuda, debido pues a lo que ustedes ya deben de saber ocurrido en Venezuela. Y bueno, por último, pero no menos importante por ello, algunos lugares turísticos. Y antes de pasar a ello, decir que por ejemplo su gentilicio es cucuteño o cucuteña. También otra cosa es que creo que ustedes ya me han escuchado en varias veces decirlo, que digo la palabra toche, ¿sí? Usamos la palabra toche pues prácticamente para todo. Y pues qué significado tiene, no sé, tiene muchos significados. No se los puedo explicar. También tenemos un ave de aquí, se podría decir, endémica, que se llama el pájaro toche. No pregunten por qué. No pregunten, por favor, solo lo llama así. Y es un pájaro pues bonito, la verdad, es amarilla y negro. Y ya también, pues como ya les dije, algunos lugares turísticos son
Por ejemplo, el Malecón está situado en la Avenida de los Libertadores. Es un lugar donde la gente va, por ejemplo, los domingos, pasa un día en familia. También hay zonas verdes, hay para hacer ejercicio, pueden hacer ciclovía. También está a orillas del río Pamplonita, que es un río que baña a la ciudad de Cúcuta. Y entre otras muchas actividades que se pueden hacer en este lugar. También está el monumento a Cristo Rey, el cual es un mirador de donde puedes ver la ciudad o gran parte de la ciudad de Cúcuta. También está el Cerro del Nazareno, que es un monumento a Jesús de Nazaret, lo llama el Nazareno, que se encuentra en la localidad de Atalaya. También está la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero. También está la Torre del Reloj, los diferentes parques. Está el Parque Santander, el Parque Simón Bolívar, el Parque Colón, el Parque Nacional, el Parque Mercedes Ábrego, entre otros. Y también tenemos centros comerciales, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay tres que se puede decir que son los principales, ¿sí? Que son el Centro Comercial Ventura Plaza, el Unicentro y el Jardín Plaza. Aunque también hay otros como el Boulevard, la Alejandría, el River Plaza, entre otros. Bueno, pasemos ahora a Villa del Rosario. Perteneciente al área metropolitana de Cúcuta, es otra de las fronteras con Venezuela y limita con los municipios de Cúcuta, Ragombalia, Chinacota y Los Patios. Su gentilicio es rosariense y tiene un clima un poco parecido al de Cúcuta y es bañado por el río Táchira. Y bueno, hablar de tu fundación pues es complicado, ¿sí? Porque no hay como documentos que hablen de una fecha exacta. Aún así, se dice que tu fundación fue el 5 de agosto de 1761 y se dice que los fundadores fueron Asencia Rodríguez de Morales y José Díaz de Astudillo. Y bueno, como algunos sabrán o de pronto no, esos municipios son creados, por decir así, debido a que algunas personas donan estas tierras, ¿sí? También, el 15 de julio de 1771, algunos residentes de estos valles, de estas zonas, se reunieron para solicitar la creación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Este nombre se escogió pues debido a la devoción que se tenía a la Virgen María y especialmente a Nuestra Señora del Rosario. Y 2 años después, el 11 de febrero de 1763, se dictó un decreto sí para la creación de esta parroquia, ya que pues el rey Carlos IV había tomado fuerza, entonces él mismo también le concedió el título de villa, el cual fue otorgado el 18 de mayo de 1792 bajo una cédula real que decía noble, fiel y valerosa villa. Y bueno, como ya les había dicho, pues, o sea, el Rosario es la cuna de Colombia, ¿sí? O sea, les había dicho que ese nombre lo recibía Cúcuta, pero debido a lo que les había dicho, que en ese tiempo, pues, Villa del Rosario no era considerado a un municipio, ¿sí? Era considerado como Cúcuta. Pero como ya les había dicho, todo lo que ocurrió con el Congreso de Cúcuta ocurrió en Villa del Rosario, ya que, pues, dentro de su templo, que se los voy a mostrar más adelante, fue donde nació la nueva patria de la Gran Colombia y también fue sede del Congreso de 1821 o del Congreso de Cúcuta. También Villa del Rosario es el lugar de nacimiento de Francisco de Paula Santander. Él tenía una casa que pues actualmente es un sitio turístico que se lo voy a mostrar un poco más adelante. Y bueno, o sea, esa casa era un poco extensa. Había una parte aquí en Villa del Rosario y otra parte en Venezuela. Si no estoy mal, la casa medía aproximadamente 14 kilómetros. O sea, no era una casa, era como una hacienda. Ya se podrán imaginar. Y pues, o sea, estaba viviendo en ambos países, por decir así. Pues él es conocido como el hombre de las leyes, sí, ya que él fue como tal quien le dio a Colombia la Constitución de Cúcuta, la cual pues fue el resultado del Congreso de Cúcuta que se celebró el 30 de agosto de 1821. Y su objetivo principal fue crear la República de Colombia, o en esa época conocido como la Gran Colombia, mediante la unificación de la Nueva Granada y de Venezuela, y posteriormente de Ecuador. Y bueno, pasemos a los sitios turísticos para poder contarles un poco más de la historia de Villa del Rosario. Y bueno, un sitio turístico se podría decir que es el Parque Gran Colombiano. Seguro se preguntarán qué es. Bueno,
El Parque Gran Colombiano es un parque, pues valga la redundancia, ¿no? Que, o sea, en él se encuentra o es el lugar donde se puede encontrar actualmente, por ejemplo, lo que queda de la Casa del General Santander, el Templo Histórico o el Templo del Congreso, la Casa de la Bagatela, que es otro sitio turístico, y un árbol de tamarindo, que en ese momento no tenga sentido para ustedes, pero ya se les explicaré. Casa natal del General Santander, como ya les dije, tiene un aproximado como de 14 kilómetros, si no estoy mal, bueno, tenía, porque actualmente ya no tiene o ya no es tan extensa, ¿sí? Solamente queda una parte, por lo menos aquí en Colombia o en Villa del Rosario, no sé en Venezuela la verdad, pero aquí en Villa del Rosario queda solamente una parte. Y pues esta fue la casa o el lugar donde Santander vivió sus primeros 13 años antes de convertirse o volverse militar y todo ese cuento, lo de la independencia de Colombia y tales. Hoy en día pues es un museo, sí, en el cual se pueden encontrar, por ejemplo, algunos uniformes que él usó, espadas, entre otras cosas que eran de él. También pues se pueden visualizar algunas habitaciones y demás. Y pues como ya les dije, está junto al templo histórico. Y bueno, el árbol de tamarindo, que seguro dirán que qué tiene que ver, pues es un árbol, o sea, es un árbol que está situado dentro de la casa del General Santander. Realmente no sé cuántos años tiene, pero ya tiene sus añitos. Hasta donde tengo entendido, cuando Francisco de Paula vivía, el árbol ya estaba, entonces se podrán imaginar, ¿no? Y es histórico porque pues en él iban a descansar bajo su sombra los patriotas y los diputados de la Nueva Granada después de las largas reuniones que habían para poder crear o redactar la Constitución de Cúcuta, pues que ya sabemos cuál era la idea de esa Constitución, ¿no? Entonces por eso es que el árbol de tamarindo es histórico. Bueno, el templo histórico o el Templo del Congreso fue donde se instaló el Congreso de 1821. Según estuve investigando, este congreso se instaló, por decir así, inicialmente con una misa, y también fue el lugar donde se albergó Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander claramente, y otras personas importantes en la independencia tanto de Colombia como de Venezuela. Bueno, como ya les había dicho, en 1875 ocurrió el terremoto de los Andes. No recuerdo si mencioné que Villa del Rosario, tanto Cúcuta como Villa del Rosario, quedaron totalmente destruidas, y el templo histórico no fue la excepción, sí, claramente. Entonces pues claramente el templo histórico, por decir así, que está actualmente, no fue o no es el original, ya que este fue una reconstrucción, pues principalmente porque era un lugar histórico y había marcado un hito en Colombia. Entonces por eso fue que se volvió a reconstruir. Y también dentro de la cúpula, por decir así, de esta reconstrucción, se puso una estatua de Simón Bolívar. Y si no estoy mal, gente, o sea, esta estatua está mirando hacia la casa del General Santander, ya que en la casa del General Santander hay una estatua de Francisco de Paula Santander que está mirando a Simón Bolívar. O sea, si no estoy mal, es algo así, sí. O sea, una estatua está mirando a la otra y viceversa. Se están mirando mutuamente, los dos libertadores. Y bueno, el Museo de la Bagatela lleva este nombre en honor a un periódico que poseía este nombre y que fue fundado por Antonio Nariño el 14 de julio de 1811. Y bueno, la verdad no me voy a meter mucho en este tema, ¿sí? Lo único que voy a decir es que en 1965, por decreto del Consejo de Bogotá, se autorizó una reimpresión de este periódico, pues en conmemoración al segundo centenario del natalicio de Antonio Nariño, que llevaba por lema Pluribus Unium. Y por último, pero no menos importante, también podemos encontrar la Casa de la Cultura. Y bueno, gente, de pronto me salté alguna que otra cosa, pero bueno, ya saben que la idea de este video pues va a estar dividido, pero la idea de estos videos es poderles contar un poco la historia de estos municipios. Así que vamos a los patios.
Perteneciente también al área metropolitana de Cúcuta. Fue fundado en 1815, pero no fue sino hasta el 10 de diciembre de 1985 que fue erigido como municipio. Y su fundador fue el Monseñor José María Esteves Cote. Los patios toman su nombre debido a que pues antiguamente en ese sector, como les había explicado antes, sí, o sea que los municipios son creados por amplios terrenos, ¿sí? En este lugar, las casas o las viviendas de esta zona eran pues de gran tamaño y contaban con patios bastante grandes, entonces por eso recibe este nombre. Su gentilicio es patiense. Y bueno, los patios se destaca ya que en este municipio han habido grandes hallazgos fósiles, ¿sí? Que se encuentran en la localidad de Los Estoraques, que se encuentran entre la Garita y la vereda Agualinda. Ya les explicaré más adelante. Y bueno, hablando un poco de su historia, en 1813 ocurrió la batalla de Carrillo, la cual fue una batalla entre el ejército patriota y los realistas, comandada por el militar español Bartolomé Lizón, dando como resultado la victoria de los realistas y también el fusilamiento de 11 patriotas y de la heroína Florentina Salas. Para los que no saben quién fue Florentina Salas, fue una mujer la cual ayudó al ejército granadino, preparándoles alimentos, estando presente en las batallas, dándoles o suministrándoles agua y demás implementos que necesitaran los combatientes. Por ello fue que el militar español Bartolomé la fusiló junto con los 11 patriotas en la localidad de Los Vados o en el caserío de Los Vados en ese tiempo. Por eso se dice que es una heroína, porque ayudó y estuvo presente siempre con el ejército. También en 1850, con el paso de unos misioneros religiosos, se colocó un monumento a la Santa Cruz, en lo que hoy se conoce como el sector de la Cruz. Y en 1887 se fundó la primera planta de energía eléctrica por el señor Augusto Duplat Agostini, que era de nacionalidad venezolana y de origen francés. También en la época entre 1899 a 1902, o también conocida como la Guerra de los 1000 días, Los Patios fue el lugar donde muchas familias liberales llegaron o se ubicaron debido a todos los acontecimientos y a todo lo que ocurrió en esas épocas. En 1912 se creó la primera escuela de Los Patios, en donde hoy se conoce como el kilómetro 8, pero posteriormente fue trasladado a el sector de la Cruz. Y bueno, algunos sitios turísticos son el Museo de los Vados, en el cual se exponen elementos paleontológicos y arqueológicos hallados en esta parte de la región, al igual del Museo Arqueológico y Paleontológico de Agualinda, en el cual también podemos encontrar varios elementos de este estilo. De igual forma, como ya les había dicho, podemos encontrar el Cerro de la Cruz, el cual es un mirador. También podemos encontrar el Ecoparque y Parque del Agua, el cual pues su nombre creo que explica mucho, ¿no? El Ecoparque es un parque ecológico, por decir así, en donde se mezcla las atracciones que tiene un parque turístico y la naturaleza o el medio ambiente. Y el Parque del Agua se encuentra dentro del Ecoparque, el cual es un lugar donde hay varias piscinas y la gente puede ir a disfrutar de un día en familia. También podemos encontrar la garita, que bueno, el término de garita hace referencia a una arquitectura militar en la cual pues los soldados están ahí y guardan vigilancia o demás, pero en este caso es un punto turístico ya que es un lugar muy concurrido debido a que es la conexión con algunas veredas de los patios, ¿sí? En donde también se puede ir a disfrutar de un día en familia. En la garita también podemos encontrar el Parque Iboca y también en los patios podemos encontrar la Casa de la Cultura Arnulfo Briceño y podemos encontrar la Honda. Y bueno, algo que no dije que se me pasó fue que en 1958 Los Patios era reconocido como un corregimiento de Villa del Rosario, ¿sí? Y así permaneció hasta 1985, cuando León Colmenares Baptista sancionó, por decir así, esta ordenanza y lo convirtió en municipio. Bueno gente, pasemos ahora a el Zulia. Perteneciente también al área metropolitana de Cúcuta, limita con los municipios de Cúcuta, San Cayetano, Santiago, Sardinata y Gramalote. Su gentilicio es zuliense y es bañado por los ríos Peralonso, San Miguel y Zulia.
Y bueno, su nombre es en origen hacia la valiente e intrépida princesa Zulia, la cual era hija del cacique Cínera que habitaba en las riberas de Zulasquilla, en lo que hoy se conoce como Arboledas. Y bueno, seguro se preguntarán, si eran de Arboledas, ¿por qué el Zulia? Pues bueno, resulta que, como cuenta la historia o la leyenda, la princesa Zulia era hija del cacique Cínera, como ya les dije, la cual había heredado de su padre el don del mando y los valores de sus principios e ideales, y además decían que contaba con una extraordinaria belleza. Bueno, lo que sucedió es que el padre de Zulia supo de la presencia de los españoles en estas tierras, y pues preocupado y temeroso de que arrasaran con su territorio, como lo había hecho antes Ambrosio Alfinger, este mandó a su hija, o sea a Zulia, a reunir tribus cercanas, como eran los guanes, ¿sí? En un plan defensivo. Así que pues Zulia se fue, pero cuando volvió se encontró con el desgarrador escenario de ver a su pueblo arrasado por los españoles y a su padre asesinado. Todo esto al mando del capitán Diego de Montes. Y pues esto hizo que Zulia prometiera que iba a vengarse. Entonces así, ella volvió con las tribus indígenas de los Guares y de los Cúcuta, que se encontraban en lo que hoy se conoce como Pamplona. Se dice que llegó a contar con más de 2000 hombres bajo su mando, y entre ellos se podía destacar a uno, el cual fue Guaymaral, el hijo adoptivo del cacique Cúcuta. Y entonces así, juntos, deciden atacar tanto por norte como por sur al campamento de Diego de Montes, lo cual termina en una victoria para los indígenas a mando de Zulia y de Guaymaral. Y luego de esto, ellos dos se unieron en amor y formaron un campamento en ese mismo lugar. Sin embargo, Guaymaral no estaba tranquilo y entonces pidió permiso a su padre para explorar y vigilar las tierras que se encontraban alrededor. Y bueno, aquí en la historia ya cuentan que entonces él se fue y se topa con el indio Cúcuta, cual en su agradecimiento le dio la mano de su única hija, la cual murió meses después. Y aunque él quiso volver a donde Zulia, no lo hizo. Esta sí es una parte de la historia que no entiendo mucho, pero bueno. Mientras ocurría esto en el campamento de Zulia, muchas tribus empezaban a abandonar el campamento, ¿sí? Y Zulia cita a las tribus aliadas en Pamplona, ¿sí? Pero resulta que en camino a Pamplona, ¿sí?, Zulia se encuentra con los conquistadores Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco, con todo su ejército, ¿sí? Pues Zulia, no queriendo ser esclava de ellos, decide pelear, pero pues muere valerosamente dando pelea y, por decir así, tratando de liberar a su pueblo de la esclavitud. Después de esto, Guaymaral se entera de la masacre y la muerte de su amada, ¿sí?, o sea, de Zulia, y se va a la selva. Después de esto, lleno de tristeza por todo lo ocurrido, vuelve a los terrenos de su padre biológico, o sea, el cacique Mara. O sea, el cacique Mara era el padre biológico de Guaymaral, pero el cacique Cúcuta era su padre adoptivo. El caso es que él llega a Maracaibo, que eran donde estaban los terrenos de su padre, pero pues a vergüenza de su huida y todo, y va al oriente, donde se une a una tribu indígena. Y allí se entera también que su padre ha muerto y decide darle como su último adiós, tomando el mando de la tribu. Después de todo esto, pues agobiado y lleno de tristeza, pues, por la muerte de la princesa Zulia, de su amada, decide bautizar a ríos, a pueblos y a regiones con este nombre, o sea, con el nombre de su amada. Y aquí es donde sale el nombre de Zulia, de la princesa e indígena guerrera que luchó por no ser esclava de los conquistadores. Y bueno, Zulia fue fundado el 14 de diciembre de 1750, pero no fue sino hasta el 1 de diciembre de 1960 que, bajo la ordenanza de la Asamblea del Departamento de Norte de Santander, se erige como municipio de Norte de Santander. Y bueno, algunos sitios turísticos son el Valle del Río Zulia, Las Piedras, la represa del Incora, la iglesia de San Antonio de Padua, la Virgen de la Tablita y las cascadas de San Miguel. Y bueno, aquí sí me disculpo ya que no conozco mucho el Zulia. Les estaré poniendo imágenes de los sitios turísticos y demás, pero me disculpo. Pero bueno, vayamos ahora a San Cayetano. Bueno, perteneciente también
el área metropolitana de Cúcuta. Limita con los municipios de El Zulia, Ochalema, Durania, Cúcuta y Santiago. Su gentilicio es sancayenatense y fue fundado el 22 de mayo de 1773. Bueno, San Cayetano es una región turística en la cual muchos visitantes van por sus balnearios. Su principal actividad económica es el cultivo del arroz, representando casi un 74% de este. Y bueno, entre lo poco que pude conseguir de su historia y eso, cuentan que los primeros colonizadores y habitantes de Salazar de las Palmas, el cual es otro municipio del norte de Santander, o sea, ellos fundaron este municipio con la idea de tener una vía más cerca al mar. ¿Cuál mar? No tengo ni idea, pero bueno, eso es lo que dice la historia. Se dice que el capitán Alfonso Esteban Rangel y Pedro Alonso de los Hoyos formaron una comisión para buscar una ruta que condujera al lago Maracaibo. También se dice que Pedro Alonso descubrió un río que es el que lleva su nombre, conocido comúnmente como el Peralonso. O sea, el río se llama Pedro Alonso, pero se le conoce como Peralonso. Igualmente ambos están bien dichos. Y algo es que sus fundadores fueron Calixto Lara y Pedro Santander. Y bueno, se dice que en 1784 fue elevada a condición de parroquia y en 1875 también fue destruida completamente por el terremoto de los Andes, siendo reedificada en el mismo sitio. Y bueno, la verdad no pude conseguir mucho más, créanme que estuve buscando eso, pero no conseguí mucha más historia o información sobre San Cayetano. Me disculpo por eso. Algunos sitios turísticos son La Hamaca, el corregimiento de Cornejo, Urimaco, los pozos de la Viga de Cristo, Charco Azul, la Quebrada San Isidro y Villanueva. Y pues los ríos que lo bañan, por decir así, son el río Zulia, que lo atraviesa de sur a norte, y el Peralonso. Por último, pero no menos importante, vamos a Puerto Santander. También perteneciente al área metropolitana de Cúcuta, es otro municipio frontera con Venezuela, en el cual se comunican a través del puente internacional Unión. Su gentilicio es porteño o porteña, y se dice que este municipio inicialmente era una hacienda que se llamaba Las Virtudes, ¿sí?, que pertenecía al corregimiento Puerto Villamizar, que era parte de Cúcuta. Pero debido a que, como ya les conté, en Cúcuta había un ferrocarril y se necesitaba como la conexión entre Cúcuta o Colombia y Venezuela, especialmente el estado de Táchira, se creó una estación en esta hacienda, ¿sí? Y se fundó como Puerto Santander el 4 de julio de 1926. Este nombre fue dado por la compañía férrea, ¿sí?, o sea, la compañía del tren, puesto que se cree que el general Francisco de Paula Santander pasó por esta localidad. Y mediante el acuerdo 18 de 1947 fue erigido como corregimiento, separándose así de Puerto Villamizar. Y pues la oficina administrativa, ¿sí?, de este nuevo corregimiento, o sea, en ese tiempo primero fue corregimiento antes de ser municipio, ¿sí?, empezó a funcionar donde era la antigua estación de ferrocarril, y alrededor de estas empezaron a formar algunas viviendas. Y bajo la ordenanza 80 del 20 de diciembre de 1993 se le dio la categoría de municipio y empezó a funcionar como tal a partir del 1 de abril de 1994. Y bueno, como ya les conté, o sea, el puente que une a Puerto Santander con el estado de Táchira es el Puente Unión. Y este se creó en 1989 y le hicieron una remodelación, por decir así, que le dio tránsito a autobuses tanto colombianos como venezolanos. Y bueno, algo que no dije es que Puerto Santander limita pues nacionalmente con la zona rural del municipio de Cúcuta e internacionalmente limita con el estado de Táchira en Venezuela. Y es bañado por los ríos Zulia, Pamplonita y Grita. Este pertenece a Venezuela. Y bueno, algunos sitios turísticos son la iglesia Nuestra Señora del Carmen, el puente internacional Unión, actualmente cerrado, balneario Río Zulia, paisaje de cultivos de arroz y ganadería, algunos cultivos de arroz porque también Puerto Santander posee cultivos de arroz en su producción agrícola.
también posee plátano, cacao, maíz y yuca. También podemos encontrar la antigua estación del ferrocarril, la zona comercial hacia Venezuela, la Casa de la Cultura y las veredas del municipio. Y bueno gente, creo que por aquí vamos a ir dejando este primer video de conociendo un poco a Norte de Santander. Hoy conocimos lo que tiene que ver con la área metropolitana de Cúcuta. En el siguiente episodio vamos a ver otros municipios y en el tercer video los restantes. Y bueno chicos, si algún día tienen la oportunidad de venir a visitar Norte de Santander, créanme que no se van a arrepentir, ya que es una tierra muy bonita y con paisajes hermosos. Así que no dudes en venir a visitarnos. Por mi parte yo me despido, espero que pasen un feliz día, una gran semana y nos vemos en la próxima. Adiós.